Estamos a un día de que inicie la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué esperar? Para hablar del tema me acompañan Enrique Quintana, Jonathan Ruiz y Abraham González. Bienvenidos. Hola, Susi, ¿qué tal? Gracias, Susana. Pues bueno, nuevamente Trump el día de hoy pide terminar con el acuerdo, mientras que la Cámara de Comercio estadounidense, como ya lo escuchábamos, dijo que van a luchar endemoniadamente para defender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué opinan? Pues la verdad es que ahora se abre más el espectro de posibilidades. Obviamente ya sabíamos que el tratado estaría en riesgo desde el momento mismo de que tomó la presidencia Donald Trump en función de lo que había prometido en campaña, pero pues en este momento empiezan ya a manejarse todos los escenarios, ¿no? Todos parecen factibles, tanto como que se mantenga el tratado tal como está, como que haya una negociación, como que no haya ninguna, ¿no? Entonces creo que el periodo de incertidumbre lo estamos viendo en el tipo de cambio que estamos enfrentando en este momento, con una volatilidad pues que ya esperábamos que sucediera para estas fechas, ¿no, Enrique? Creo que es un poquito diferente hoy. La incertidumbre ha estado presente desde el arranque de las negociaciones. Sin embargo, estamos entrando a una nueva fase, a la fase donde ya es viable que Estados Unidos denuncie el tratado y salga. Esto puede ser, algunos dicen, esto podría ser el próximo fin de semana, en una semana más, en 2 semanas. O sea, no es un escenario distante, remoto, después de 7 o 8 rondas. Esto podría estar a la vuelta. ¿Por qué se está visualizando así? Uno, por las declaraciones persistentes de Trump. Han sido antes de cada ronda, lo reitera el día de hoy en la entrevista que le dio a Forbes, pero además por la sensación de que lo que antes era un mero discurso del presidente se están convirtiendo en una serie de propuestas inaceptables en la mesa. Entonces, la reunión que comienza mañana va a ser muy relevante, muy relevante, porque si estas propuestas se insistieran y se escalaran, viene el tema automotriz, viene el tema de las reglas de origen, probablemente se estaría llegando a un escenario en donde hacia mediados o finales de la próxima semana, una semana después, el presidente Trump dijera: traté de negociar, pero ni Canadá ni México están dispuestos a aceptar lo que se requiere para obtener un buen tratado para Estados Unidos y por lo tanto nos vamos. Creo que esto es algo que está surgiendo en el escenario y es lo que en alguna medida está presionando de manera ya muy fuerte el tipo de cambio. Y que lo está presionando también un poco por los contrastes y la incertidumbre que genera, porque si bien Trump dice, bueno, podríamos abandonar y pues mejor si no llegamos a un buen acuerdo nos salimos del Telecán, por otra parte vemos pues la división que existe allá en Estados Unidos entre la Casa Blanca particularmente y los empresarios. El sector empresarial, ¿no? claro. O sea, que no es de gratis pues que hubiesen estado aquí un día antes y que precisamente el presidente de la Cámara de Comercio, Tom Donohue, dijera hoy pues vamos a defender hasta la muerte, si es necesario llevarlo al Congreso, lo llevamos al Congreso, si es necesario después de eso llevarlo a la Corte, lo vamos a llegar. Claro. Esa incertidumbre que mencionaba tanto Enrique como Jonathan es la que está presionando al tipo de cambio y lo podemos ver en la terminal, estamos viendo cuál fue el comportamiento de la moneda y ese, digamos, el valle, el punto más bajo que tuvo durante el día fue alrededor de las 8:30 de la mañana. Y después, una vez que se da a conocer la entrevista o las declaraciones que hace Trump con Forbes, pues vemos que empieza una escalada que terminó por ahí de las 5 de la tarde. Son 30 centavos los que sube desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Cuyas declaraciones son que, en términos generales, más valdría terminarlo y renegociar algo aparte, ¿no? Exactamente. Y además también resulta relevante porque, a diferencia de lo que pasó la semana pasada, que el tipo de cambio o el peso estaba descendiendo debido a la fortaleza del dólar en el mercado internacional, pues y eso estaba arrastrando a varias monedas emergentes, pues vemos hoy que no fue un tema de monedas emergentes, fue específicamente del peso. Estamos viendo ese efecto de la incertidumbre sobre el Telecán, ¿no? Y además el Fondo Monetario Internacional advirtió que hay muchos riesgos en caso de que fracase esta renegociación.
Todo depende de qué tan cerca se vea, ¿no? Yo me imagino que teniendo analistas por todo el mundo y específicamente, tienen analistas muy capaces en el Fondo Monetario, podrían estar viendo una etapa de mucha presión sobre la economía mexicana. Pero esta tarde el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ya precisaba, digamos, haciendo un análisis mucho más fino del caso sobre el impacto que podría tener efectivamente o no una terminación del Telecán o una salida, vamos. Lo que dice concretamente que del 100% de las exportaciones que ya hace México, del 100% que hace de las exportaciones a América del Norte, pues más o menos un 80% ya no tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio. En pocas palabras, se reclama el arancel cero bajo la nación más favorecida, bajo el Tratado de la OMC, y hay un 20%, ahí sí, digamos, donde pudiera haber una afectación. De ese 20%, de ese ya específico grupo de exportaciones, pues el 80%, la mayoría, pues se iría con un gravamen promedio del 3%. Que pues podría compensarse si el dólar se sigue encareciendo, ¿no? Y allá lo pueden pagar pesos más baratos. Y otro 4% de las exportaciones sí podría tener picos arancelarios. Concretamente, pongamos el caso de las camionetas, este asunto del que ya habíamos hablado, las pick-ups que tendrían un arancel de entre el 20 y el 25%, Enrique. 25% el arancel de las camionetas que pagarían al entrar a Estados Unidos, que obviamente eso sí podría tener un impacto, y que en el ámbito de los fabricantes automotrices lo que dicen, pues, que la solución sería traerse producción de pequeños vehículos hacia acá y mandar la producción de camionetas hacia Estados Unidos. Entonces, no es que no vayamos a tener un problema, parece que si en la eventualidad de que se dé efectivamente una denuncia del tratado por parte de Estados Unidos, no es que no vayamos a tener un problema. Sin embargo, la dimensión del problema que veíamos un año antes es de menor consideración que la que vemos en este momento, ¿no? Fíjate que aún en el caso de las camionetas, Susi, ha habido un análisis mucho más minucioso de la implicación del chicken tax, este impuesto del 25%. No se paga sobre el valor de producción de la camioneta, se pagaría sobre el valor agregado que se adiciona en México. Son camionetas que en su mayor parte provienen de armadoras norteamericanas. Son camionetas y son camiones grandes, trailers y demás, también les aplica el mismo impuesto. Pero resulta que hay muchos de estos vehículos que tienen un porcentaje alto de insumos, de partes que provienen de Estados Unidos. Entonces, la aplicación del 25% se haría exclusivamente sobre el valor que se agregue en México, lo cual implica que el impuesto efectivo para el valor total de la camioneta probablemente no sea 25, sino tal vez sea 7, 8, 10%. Un impacto mucho menor que lo que originalmente se había pensado y que podría inhibir la producción de estos vehículos, que son muy relevantes en la planta automotriz mexicana. Se estaría viendo quizás con menos impacto del que originalmente se pensaba. Sí, a mí me gustaría enfatizar en lo que dice Enrique por un asunto. Hoy los márgenes de las automotrices, ya lo comentaba también Abraham, son bien cortos. Estamos hablando que el margen es del 13%, y me gusta hacer la comparación con el otro extremo, que son los Facebook y los Google, que andan entre el 60 y el 80% de cada dólar que cobran. Ese es el volumen de sus márgenes. Entonces estamos ante una industria que realmente ve limitadas sus ganancias en este momento, y estamos hablando de EBITDA. Es justamente el gráfico que vemos en pantalla. Este es el caso de GM, que ha venido subiendo su margen desde el 2014 de 9.50 hasta 10, y ahorita está en 13.50, con pronósticos de que baje este año por cuestiones estructurales del mercado estadounidense. Cuando tienes márgenes tan pequeños, no es fácil, digamos, tragarte aranceles así sean pequeños, ¿no? Es por eso, creo, que vemos hoy la circunstancia del representante de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos diciendo que va a defender el tratado, porque sus defendidos están ahí en este paquete. Están GM, están Ford, que tienen márgenes de ganancia reducidos de dónde sacar utilidades para sus accionistas, y bueno, un cambio en su estructura de producción evidentemente lo comprometería pues esas utilidades, y como ellos realmente hay muchísimos, ¿no? El caso de Walmart también es un negocio de bajas utilidades, en el cual también cualquier movimiento que hagas al proceso de comercio en la región pues le va a pegar al margen, ¿no? Entonces es por ellos, creo que por quienes está hablando hoy la
Cámara de Comercio y ya no nos metemos al tema agropecuario, que ese es otro cantar. De hecho, estamos viendo la carta que presenta precisamente la Cámara de Comercio al presidente Donald Trump, que es firmada por más de 300 cámaras empresariales locales en todo Estados Unidos, donde pues piden que se defienda este Tratado de Libre Comercio. Sí. Y digamos, esto abonando a lo que decíamos, ¿no? Esta división que existe, bueno, digo, Trump por una parte con esa postura y la Cámara de Comercio, las cámaras o los empresarios propiamente pues oponiéndose a esta postura. Creo también, o sea, me parece importante pues traer a colación lo que platicábamos la semana pasada con algunos banqueros o economistas en jefe de algunos grupos financieros y mencionaban algo interesante: levantarse de la mesa de negociaciones no es algo que no suceda. Pasó en el TPP. Estados Unidos tuvo una postura pues también de rechazo, pero incluso México también tuvo una postura o capítulos o algunas zonas específicas en donde dijo, del tratado me refiero, en donde dijo no estoy de acuerdo y también me levanto de la mesa de negociación. Creo que es interesante también traer esto a colación porque son escenarios relativamente comunes pues en una negociación. Aunque esta negociación no tiene mucho de común. Estamos hablando de una negociación realmente extraordinaria y solicitada por una de las partes. Entiendo lo que quieren decir ellos, pero me parece que estamos ante otra dimensión de negociación. Si privara la racionalidad, lo que dice Abraham sería perfectamente lógico, porque así funcionan las negociaciones, donde los actores que participan en ellas hacen cálculos racionales. Es decir, si me conviene ponerme duro ahora, levantarme de la mesa, amenazar y luego regresar para obtener ventajas. El problema que tenemos es que el actor que está sentado en la silla que dice Estados Unidos no opera sobre la base de la racionalidad, sino sobre la base de algo que no entendemos del todo, de un cálculo de ideología, de formación, y eso es lo que hace temer a muchos expertos, entre ellos el cuarto de junto, Herminio Blanco, el día de hoy, a que estemos a días o semanas de que Estados Unidos se vaya del Tratado de Libre Comercio, ya no como un escenario distante, extremo, sino muy cercano. Muy cercano, ya estemos en la vecindad de ese posible escenario. Pero hoy escuchaba, Susi, compañeros, declaraciones en radio que realmente, pues vamos, de líderes de opinión que denotan que hay más preocupación de la que debería quizá, ¿no? En la eventualidad de que se acabe el Tratado de Libre Comercio, uno de ellos mencionaba de la posibilidad de que todas las fábricas automotrices se fueran a Vietnam, ¿no? Porque allá es muy barato producirlo. Creo que hay que poner los pies sobre la tierra, ¿no? México tiene muchas ventajas comparativas frente a muchos países de Asia. Una es natural y tiene que ver con la geografía, pero no nos metamos en ese asunto, ¿no? Tenemos una economía energética integrada con los Estados Unidos, con costos de producción de materia energética que son básicos para que funcione cualquier cosa, que se han de alguna manera homogeneizado con los Estados Unidos, y además de muchos otros elementos, ¿no? Los costos de producción no se elevarían, es decir, los costos de mano de obra no se elevarían. Entonces hay que guardar calma ante esta circunstancia, por más que resulte pues extraordinaria y evidentemente pues preocupante, ¿no? Creo pues que hay que darle su tiempo a esta negociación. Habrá que ver hasta dónde llega la presión de quien controla el dinero en los Estados Unidos para ejercer presión sobre la Casa Blanca. Hay que ver hasta dónde llega y esperar el momento entonces para que haya una denuncia por parte del gobierno de Donald Trump, y en su caso todavía esperar si esa denuncia prospera por todo el debate que si se puede, digamos, luchar contra una decisión así en el legislativo estadounidense y en la Corte. Entonces, creo que todavía nos falta mucha película por ver, aun y cuando entráramos en el clímax, ¿no? Y creo que también interesante lo que decía Tom Donahue el día de hoy, que también le preocupaba, que su preocupación principal era que un resultado negativo de esta renegociación pudiera afectar a las elecciones del 2018 aquí en México, las elecciones presidenciales. Es un tema que nos compete a nosotros. Estados Unidos y los empresarios y políticos de allá tendrán su opinión, pero evidentemente corresponde a México. Sin duda, lo que pase con el Tratado de Libre Comercio va a tener un impacto en el proceso electoral del 2018, salvo que no pasara nada, salvo que no ocurriese ningún evento relevante, lo cual es algo distante. Fuese cual fuese lo que ocurriera, pues creo que sí va a tener un impacto electoral
Y en Estados Unidos, y sobre todo aquí, más que en Estados Unidos, pues lo tendremos que registrar y tendremos que asimilar y entender qué es lo que eventualmente podría pasar, a quién le favorece y a quién perjudica eventualmente un término del tratado. Bien, conclusiones. Digo, añadiendo el tema de las elecciones, ¿no? Creo que esos van a ser, y ya lo mencionamos esta semana, esos dos van a ser los temas, tanto las elecciones como el Telecán, los temas que van a estar pues en la mira de los inversionistas y los que van a estar influyendo sobre la cotización del tipo de cambio y por lo tanto pues en otras decisiones, ¿no? Que si eso impacta la inflación, que si eso también le pega la confianza del consumidor. En fin, creo que sí es una cadena de elementos que podrían generar ruido en lo que resta del año y quizá pues un poco más, ¿no? Bien, conclusiones. No nos asustemos, eventualmente el tratado puede terminar. Eso no implica ni que vaya a terminar el comercio de Norteamérica ni la integración productiva que hemos construido, y puede terminar también el gobierno de Trump y en un par de años regresar a algo que lleva 25. O sea, tampoco es un evento que vaya a marcar un cambio de época en la relación comercial de México y Estados Unidos. México de 2017 es muy diferente a México de 1994. No estamos en una circunstancia como entonces. La gráfica, creo que es elocuente, una gráfica que tenemos en la terminal en este momento, la discordancia del comportamiento entre la moneda nacional y el índice de precios y cotizaciones. ¿Qué indica esto? Pues que las empresas que hoy dan empleo a buena parte de los mexicanos, pues tienen negocios internacionales, están menos vinculadas a lo que pase con la economía nacional y en consecuencia esos empresarios también tienen más poder de acción. Ni hablar también digamos, de las relaciones que tienen con los empresarios estadounidenses y canadienses. Coincido con Enrique, no es hora para ponerse, digamos, a llorar, ni mucho menos. Sabíamos que venía una montaña rusa, claro. Y bueno, pues justamente estamos en el carrito ahorita cuando se sube la montaña rusa al pico y vamos a empezar con toda esta diversión, ¿no? Es un tema que se ha ido asimilando en los últimos meses y pues mañana inicia la cuarta ronda en Washington. Ya veremos cómo avanza esta negociación, sobre todo ahora que temas tan álgidos se ponen sobre la mesa. Vamos a la pausa y